ubicados en la Secretaría de Inclusión Social y Familia, ¿sí? Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, ¿sí? La Secretaría de Inclusión Social y Familia tiene 6 unidades: la unidad de discapacidad, la unidad de adulto mayor, la unidad de alimentos, de seguridad alimentaria, la UCSE, que es la unidad de programas especiales que tiene que ver con habitante de calle y con el 123 social, y de pronto me está escapando una, y la unidad de familia. Esta es la unidad de familia. Aquí trabajamos aproximadamente unas 600 personas. Claro que ustedes no las van a ver acá porque están diseminadas en toda la ciudad, bien sea haciendo visitas, bien sea en lugares de atención que hay específicamente, y particularmente están en centros integrales para la familia, que en este momento hay 13, y la aspiración es que en esta administración se logre culminar con 21, o sea, uno por cada comuna y por cada corregimiento. A ver, ¿qué más les digo? Hablar de la unidad de familia, aquí hay básicamente 3 grandes proyectos misionales, ¿sí? Que son los que directamente están trabajando con familia. Está Medellín Solidaria, ya les voy a hablar de eso. Está lo que es Centros Integrales para la Familia, que ese es el que me toca a mí coordinar, y está el proyecto Volver a Casa. Cuando hablo misional, tienen que ver directamente con el ejercicio directo con los usuarios, y específicamente son con las familias, ¿sí? Hablemos del primero, de Medellín Solidaria. Medellín Solidaria es el programa que trabaja en pro de la superación de la pobreza extrema. Ya sacar de la pobreza extrema a pobreza es ya un gran logro, y por lo menos un gran esfuerzo que se está haciendo, porque en Medellín hay mucha pobreza extrema, ¿sí? Personas que se ganan al día menos de un salario mínimo, o sea, estamos hablando de menos de 20.000 pesos diarios. Con eso subsisten, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese programa? Ese programa tiene alrededor de 400 cogestores. Todos están haciendo visitas, y cada cogestor tiene 167 familias, y con cada familia hace una visita y hace toda una promoción en 9 dimensiones: en la dimensión de identificación, en la dimensión de salud, en la dimensión de educación, en la dimensión de justicia, dinámica familiar. Ahí van 5, ¿sí? Bancarización, ¿sí? Porque pobreza no es falta de recursos solamente, sino también de oportunidades, y en todas estas dimensiones se le hace seguimiento a la familia, porque encontramos familias que ni siquiera la identificación la tienen. ¿Qué es identificación? Tener la cédula o tener la tarjeta de identidad o el registro civil de los niños. Se arranca con eso. Programas de empleabilidad en lo que tiene que ver con recursos. ¿Qué más? Bueno, lo de dinámica familiar, se trabaja acá en contra de la violencia intrafamiliar, fundamentalmente, entre otras cosas, porque hay mucha disfuncionalidad en los hogares, hay mucho embarazo adolescente, segundo embarazo adolescente, violencia intrafamiliar, fuera de las situaciones propias, pues desde el punto de vista de salud mental, intentos de suicidio, abuso sexual, abuso físico, ¿sí? El maltrato de adultos mayores, de niños, ¿sí? Etcétera. Bueno, este programa busca fundamentalmente, a través del acercamiento de oportunidades, la superación aproximada de 52.000 familias a las cuales se les hace seguimiento. ¿Qué quiero decir con que no tiene que ver con recursos,
sino con oportunidades. Los cogestores lo que hacen es acercarle oportunidades a estas familias a través de todas estas dimensiones. El acceso a la salud, recuerden pues que existe el régimen subsidiado y el régimen contributivo, pero entonces en el subsidiado, el que no esté en el contributivo, pues mínimamente que esté en el subsidiado, pero para poder estar en el subsidiado necesita estar identificado, necesita estar en la base de datos del CISBEN. Ustedes saben que el CISBEN no es salud, el CISBEN es un identificador de pobreza, es un valorador de pobreza, del nivel de pobreza, pero todo ese favor se le hace acompañamiento a la familia. La libreta que ya es gratuita para muchas de estas familias, del joven que está con acceso al servicio militar, que ya no es obligatorio, pero hay que buscarle también todo el ejercicio de acompañamiento. ¿Qué más les había dicho? Dinámica familiar, se le hace seguimiento y valoración. Estas familias generan unos semáforos en rojo, en amarillo o en verde, y se les va haciendo seguimiento. Muchas veces hay personas con edad y posibilidades de trabajar, se les hace acercamiento de oferta laboral, y esto lo que tiene que ver con tratar al máximo de sacar de extrema pobreza a pobreza, ¿sí? O sea, no es que digamos que la posibilidad de mejoramiento en lo que hace relación a muchos factores que involucrarían una calidad de vida, pero sí mínimamente unos indicadores que tienen que ver con la afectación de la pobreza, como los que acabé de mencionar, familias que no tienen documento. La bancarización es otra de las alternativas, el acceso a la justicia. Cuéntenos la bancarización, una serie de subsidios, como Familias en Acción, que también se maneja en Jóvenes en Acción, se les lleva a que las familias logren tener el manejo, así sea mínimo, de recursos con bancos como la Caja Agraria para el manejo del mínimo es de más recursos. Como experiencia crediticia. Sí, está el Banco de los Pobres también. Sí, se les hace acercamientos de esas oportunidades a través del Banco de los Pobres, a través de subsidios que se dan en Familias en Acción, que es más o menos 30.000 pesos por niño. Imaginen pues qué podrá hacer con eso, pero muchas veces hay madres de familia que con esto logran juntar 100.000 pesos mensuales, 150.000 pesos mensuales. Ellos tienen que hacer una labor de contabilidad, suena ridículo, pero es pagarle a los niños, a las madres por ser madre, pero eso es Familia en Acción, pagar por lo que las madres están obligadas de hacer. ¿Qué más les digo yo de está la educación, la deserción, la desescolarización, se trata al mínimo de aminorar. Hay muchos jóvenes en edad escolar y muchos jóvenes o muchos adultos ya con nuestra edad, pero que no saben dónde continuar sus estudios de complementación en básica o en secundaria o en complementación técnica. La educación entonces también es otra variable que se le sigue. No, William, ¿y estos gestores qué formación tienen? La gran mayoría son profesionales sociales. ¿Sí? Ahí hay trabajadores sociales, profesionales en desarrollo familiar, hay psicólogos también, sociólogos también hay, sí, pero todos son profesionales y se les paga como profesional. Okay. Pues no es que tengan un equipo interdisciplinario, sino que pueden traer una familia de profesores
nutriólogos, ayudan Sí. los psicólogos, son No, profesionales no, afines. porque a ellos se les hace un entrenamiento, una formación integral. Formar un gestor se puede demorar 2 meses, primero en capacitación directa y las familias, y es todo un proceso de acompañamiento a la familia. Estoy hablando del primer programa, nivel diario. El segundo programa, que son los centros integrales de familia, ese es el que me corresponde a mí. Aquí sí hay psicólogos que están atendiendo directamente la salud mental de las familias y de sus miembros. Entiéndase que aquí hay que tener como una labor sistémica. Si se interviene un miembro, eso puede repercutir favorablemente al resto de la familia, como también lo contrario. Cuando un miembro se ve afectado de la familia, este también va a afectar a los otros miembros o al general, al grupo familiar. Aquí tenemos 30 puntos de atención de psicología clásica, bajo atención de intervención en crisis, asesoría e intervención breve, ¿sí? Breve hasta 8 sesiones. Cuando hay violencia sexual, abuso, intento de suicidio, se sube hasta 12 sesiones. Estos psicólogos atienden, se da la cita a través de un teléfono o central de citas, ¿sí? Y se le da la cita en los puntos más cercanos de las casas, de las viviendas, y las personas van, llevan sus niños o van los adultos a consultar. Tiene mucho auge el programa, ¿es fácil conseguir una cita? No es fácil, porque tiene más o menos el promedio de atención es de 30 usuarios por mes, ¿sí? En proceso de 8 sesiones, de 7 sesiones, hay lista de espera, ¿sí? Normalmente a esta altura del año hay lista de espera, pero ya para diciembre la gente no le interesa ir, ni en enero, como cosa rara, y vuelve otra vez y se incrementa. Tenemos psicólogos en la fiscalía, en las casas de justicia, en las comisarías. ¿Es de ahí donde están direccionando a las familias? De ahí se direccionan las familias, sí. Estos son expertos en atención clínica, psicoterapéutica y en atención familiar, ¿sí? También hay psicólogos que hacen acciones colectivas, grupales, en este mismo equipo, ¿sí? En todo Medellín, en todas las 16 comunas y las 5 veredas, se hacen psicoformativos y encuentros para el buen vivir en familia. Los psicoformativos son procesos de más de 3 sesiones con grupos, ¿sí? No se trabaja con el sistema educativo, sino que se trabaja directamente con el sistema, con grupos generados espontáneamente o con grupos asociados que ya existen en el territorio. Entonces esos son los dos tipos de psicólogos que están conformando la atención y el seguimiento y el acompañamiento a las familias desde el punto de vista psicológico. Sí, el POS, por ejemplo, ofrece 30 consultas, pero acceda usted a una consulta psicológica. Primero hay que entrar por la puerta de entrada, que es el médico general. Y los médicos generales, en su gran mayoría, tienen una formación biologista y no necesariamente coinciden con un abordaje psicoterapéutico, sino más bien medicamentoso, y ellos más bien buscan la alternativa o derivan hacia psiquiatría, ¿sí? Y en escasos momentos al psicólogo. Fuera de que muchas EPS no tienen suficientes psicólogos para atender la demanda, entonces esta es una demanda completamente gratuita, no tiene que pagar absolutamente nada, porque ya los psicólogos están siendo pagos, ¿sí? Yo tengo, perdón, le hago una pregunta, ¿cómo surge el programa? El programa ha tenido varias transformaciones, pero el programa surgió en el 2004. Digamos lo que fue, los municipios tienen autonomía de invertir sus recursos
y si el sistema general de participación en el que está la salud, por ejemplo, y la educación no alcanza a cubrir, los municipios pueden invertir. Entonces fue una alternativa que surgió en el 2004 como mecanismo de suplir una deficiencia en la demanda de salud mental que estaba ocurriendo en ese entonces y el sistema de salud no estaba siendo capaz de soportarlo, ¿sí? Ha tenido épocas en donde han llegado a existir hasta 60 psicólogos, en este momento hay 30, pero el programa todavía subsiste y todavía se le presta el servicio a las familias, ¿sí? ¿Cómo hago para acceder al programa? ¿Qué requisitos debo de cumplir? No, tú puedes, cualquier persona ciudadana del municipio de Medellín puede acceder a través de la central de citas del teléfono o yendo directamente a los puntos de atención y pidiéndole directamente cita al auxiliar que se encuentre en ese punto o al psicólogo si se encuentra con él, pero no tiene ninguna condición salvo que sea habitante de Medellín. Okay. Usted como líder del programa, don William, ¿qué hace usted como líder? Bueno, me toca toda la coordinación, todo el manejo metodológico, porque existen unas metodologías, en otras palabras, no es que los psicólogos estén cada uno trabajando por de aparte. Los psicólogos grupales, por ejemplo, cuando se trata de hacer un psicoformativo en pautas de crianza, todos los 8 psicólogos que hay designados para esta función tienen que hacer el mismo taller bajo las mismas circunstancias. Corresponde hacer los informes, hacer todo el seguimiento de relación de interdisciplinaridad y de interinstitucionalidad con todas las instituciones con las que nos toca trabajar, como por ejemplo Fiscalía, como por ejemplo Gobierno a través de las comisarías, ¿sí? Esas son las alianzas que tienen. Pero alianzas en las cuales nosotros les prestamos servicio. Okay. Por ejemplo, en Fiscalía hay 2 psicólogos, ¿sí? En Fiscalía hay 3 psicólogos. En el CABIF, en lo que es violencia intrafamiliar, entonces allá hay psicólogos que establecen el acompañamiento a muchos de las personas que están o afectadas por violencia o que son violentos físicamente, y el fiscal les dice: o usted va donde el psicólogo o le pongo una multa de 1.400.000. En ese orden de ideas, el psicólogo, hay un psicólogo que ofrece esa alternativa de acompañamiento, pero eso es clínica. Esa es clínica del encuentro forzado, sí. ¿sí? Que llega pues la persona, yo vine acá porque el fiscal me obligó, prácticamente. Esa es una alternativa. Y lo mismo que también existe en el CAIBAS, que es el de violencia sexual, ¿sí? Allá existen 2 psicólogas haciendo acompañamiento a todos los casos de abuso y de violencia, tanto para ofrecerle intervención al niño, sobre todo menor de edad, abusado, como a la familia en donde se encuentre un miembro que haya sido abusado. Entonces esas son las instituciones a las que ustedes les prestan el servicio. Pero ¿cuáles son las instituciones que los apoyan a ustedes, sean públicas o privadas, para el proceso? ¿Ustedes son independientes? No, completamente independientes. Antes todo lo contrario. Nosotros apoyamos al bienestar familiar, apoyamos a Crecer con Dignidad, que son otros programas, apoyamos la Secretaría de Gobierno a través de las comisarías, apoyamos la Fiscalía, entre otros, ¿sí? Ok. De pronto, en su memoria, un relato que nos quiera compartir de una intervención que haya sido exitosa en el programa. No, acá hay muchos. Acá se siguen procesos de acompañamiento a violencia intrafamiliar, a consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Y ahí a veces se han presentado staff de casos en los cuales los profesionales exponen casos que son
desde el punto de vista ético y desde el punto de vista meritorio socialmente susceptibles de ser presentados, pero son muchos los casos porque imagínense, en este año por ejemplo, así bajita la mano, se ha podido llegar a unas 3.000 personas, 3.000 usuarios, con los pocos profesionales que ahora hay, ¿sí? ¿Qué más podría decirles? Ya restaurar el tejido social de familias que tienen problemas, en el caso particular de abuso sexual, de violencia, de intentos de suicidio, un intento de suicidio o un suicidio real, efectivo en una familia, deja muchas heridas. Todo ese proceso pues se le hace acompañamiento, se le ofrece la alternativa. Estamos hablando de abuso sexual, sin hablar las enfermedades propias del área clínica o psicopatológica, como acompañamiento a bipolares, a trastornos obsesivos compulsivos, acompañamiento a depresivos, ¿sí? A esquizofrenia, que hay mucha esquizofrenia, psicosis, ¿sí? Que son la gran mayoría de veces usuarios que han sido medicados, pero son irregulares en la medicación y en cualquier momento se disparan, ¿sí? Sin contar pues esos casos que son el caso específico de violencia intrafamiliar, disfuncionalidad familiar, de parejas y demás, todo eso se le hace acompañamiento, ¿sí? Y digámoslo, a ver, decir que un caso es exitoso, todos son exitosos, aunque la persona haya venido una sola vez y haya quedado de volver, pero algo se hace, algo se está haciendo. El dolor psicológico es más duro que el dolor físico, puesto que tiene una subjetividad muy grande. El dolor físico por lo menos es objetal, ¿sí? Usted lo ubica, ¿sí? El dolor psicológico, el ser humano sufre mucho, el sufrimiento se sabe que está ahí, pero vaya pues intervengan. Entonces yo puedo decir que cualquiera de estos casos en los cuales algo se le ha contribuido a un ciudadano, a un ser humano para disminuir su dolor psicológico, algo aporta o ha aportado y ha sido efectivo en algún momento determinado. Hay casos en los cuales se hace mucho más compleja el acompañamiento y casos en los cuales el proceso sí efectivamente se evidencia como exitoso. Entonces vamos con Medellín Solidaria. Sí, centros integrales para la familia, que es toda una infraestructura de atención, y por último hay un programa nuevo que sería el tercer programa o proyecto misional de la unidad, que es Volver a Casa, que es un programa que pretende de alguna forma trabajar o intervenir el tejido social de todos aquellos desarraigados. Acá hay muchos desarraigados, por así decirlo, o sea, mucho adulto mayor que no tiene a dónde dormir, dónde ir. Entonces terminan en la colonia de Belencito, por decir algo, en el dormitorio social, o en otras palabras, hay muchas personas sin una familia definida, que han vivido su vida de una u otra forma y se ven en sus últimos días o en una vida intermedia sin nadie, absolutamente. Entonces es un programa que busca como tratar de construir tejido social a partir de las oportunidades que se les puede acercar de toda la oferta institucional que tiene el municipio. Tengo una pregunta. Si yo como profesional de salud tengo un paciente que no tiene red familiar, ¿puedo acudir a ustedes? Sí, de alguna forma
precisamente el último programa de Volver a Casa pretende justamente trabajar con todas aquellas personas que, entre comillas, son desarraigados. O sea, hay personas que incluso teniendo familia, la familia los ve, ¿sí? Mucho adulto mayor, mucho paciente psiquiátrico, que es difícil convivir con él y ellos mismos se van autoexcluyendo y la familia los excluye. Entonces el Estado tiene que cumplir esas funciones protectoras. Ahí aparece entonces este tercer programa de la unidad, que es Volver a Casa, como una alternativa de construcción de todo lo que es el tejido social que ha sido perdido por parte de miembros o ciudadanos. Yo tengo una pregunta. ¿Buen Vivir es otro programa? Buen Vivir está en los sí. Buen Vivir era el nombre original de todos estos psicólogos, pero con la creación de los centros integrales, Buen Vivir sigue siendo una marca, porque muchas de nuestras ofertas están asociadas al buen vivir. Buen Vivir es una forma de vivir, de buscar bienestar, pero no es propiamente el bienestar que desde salud se plantea, sino que la condición del mejoramiento continuo. Entendamos que el bienestar es un estado muy subjetivo, porque lo que es bienestar para mí no lo es para otro. Las aspiraciones y deseos de una persona pueden ser muy distintas a las de otra. Sí, hay quienes con unos mínimos logran acomodarse y viven, hay quienes con muchas ventajas se sienten sin deseo de vivir y sin sentido, ¿sí? Pero si lo tienen todo, tienen una familia, tienen dinero, tienen empleo, pero no tienen sentido, y entonces ahí también interviene.